Ok, seguimos. Se oye y se escucha bien, Valerie. Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, entonces ponemos problemas resueltos. Profe, disculpe, Dígame, Camila. una preguntita. ¿El laboratorio queda para las 2, igual que siempre? Para las 2, sí, correcto. Ok, perfecto, gracias. Con gusto. Entonces dice problema 6-1. Encuentre la expresión senoidal para la corriente en cada caso cuando la resistencia es de 10 ohmios. Hace las curvas de V e I. Entonces dice, ay Dios. En el caso A, tenemos que V es igual a 100 seno de 377 T. Y en el caso B, dice que tenemos V igual 25 seno de 377 T más 60 grados. Ok. Entonces sigamos. ¿Verdad? ¿Qué hacemos? Aplicamos todas las fórmulas que hemos visto. ¿Ok? Acuérdense que tenemos un resumen, ¿verdad? 3 elementos pasivos. ¿Por qué se llaman pasivos? Valerie, No sé, profe. Richard. Buena pregunta, profe. Ok. Buena respuesta, Richard. Ok, Justin. De ahí, profe. Estaría bateando si le digo una respuesta ahí. Bueno, ¿qué significa pasivos? Es simplemente irse al significado de pasivos, que no son activos, ¿verdad? Entonces, hay 3 elementos pasivos fundamentales en ingeniería eléctrica, que son la resistencia, las bobinas y los capacitores. ¿Por qué son pasivos? Porque no son activos, o sea, ellos mismos no son fuentes de voltaje ni de corriente. Entonces, los elementos activos son las fuentes de voltaje y las fuentes de corriente, y los elementos pasivos, o sea, los que reciben las voltajes y las corrientes son los resistores, los capacitores y los inductores. ¿Ok? Por cierto, no vimos los capacitores, ¿verdad? Entonces veámoslos para que les quede claro. Los pasivos presentan una oposición entonces a la corriente. Exactamente. Los pasivos simplemente están ahí esperando a que les presenten un voltaje o una corriente. ¿Para qué? Para oponerse. Simple. Pero los efectos son distintos, ¿verdad? En los resistores, entonces hay una caída de voltaje. Hay una caída de voltaje y hay una conversión de energía eléctrica a calor. ¿Ok? Entonces, los resistores se usan mucho para regular los voltajes. Las bobinas se usan para producir generalmente campos magnéticos y almacenar energía en campos magnéticos. ¿Ok? Y entonces, en una bobina, primero se da el voltaje, ¿verdad? Y entonces después viene la corriente.
En un capacitor primero se llena de corriente y después se presenta el voltaje. ¿Cuánto después? 90 grados. ¿Ok? Entonces, veamos aquí, aquí estábamos viendo los inductores. Ahora pongámosle aquí a San Google, capacitores. ¿Verdad? Entonces, todos estos son los capacitores. Entonces, hay de un montón de formas, ¿verdad? Como este, ¿verdad? Como estos otros, estos se usan mucho en los motores monofásicos, ¿verdad? Para dar el primer arranque a los motores. Aquí véanlos en un circuito, en una tarjeta montados, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo diseñamos y cómo hacemos eso? Bueno, eso no nos toca verlo aquí, ¿verdad? Porque aquí lo que nosotros necesitamos saber es entenderle a un ingeniero eléctrico cuando nos está hablando de algún proyecto eléctrico. Y entonces vamos a tratar de entenderle cuando nos está hablando de que necesitamos inductores o necesitamos capacitores o estamos ante una red inductiva, ¿verdad? Y entonces necesitamos corregir esa red porque ya después vamos a ver las potencias reactivas, activas, etcétera, todas esas, ¿verdad? Entonces, aquí no vamos a ver diseño de circuitos porque no somos ingenieros eléctricos, ¿ok? Pero sí, por lo menos vamos a entender todos los elementos activos, los elementos pasivos, las redes inductivas, las redes capacitivas, cómo corregir el factor de potencia y si nos da tiempo, esperemos que sí, ver el funcionamiento básico de los motores sincrónicos, de los motores eléctricos, ¿ok? Bueno, volvamos a nuestra pantalla, a la pizarrita, entonces. Ok, entonces, entonces aplicamos, decíamos, las fórmulas que hemos visto, ¿verdad? Entonces, para la parte A, ¿verdad? Entonces, primero nos están pidiendo la corriente en cada caso. Entonces, sabemos que V está dado por V máximo seno de 377 T, ¿verdad? Entonces, aquí esto implica que I máxima es igual a V máxima entre R, ¿verdad? Entonces, V máxima en este caso es 100. Y me están diciendo que R es igual a 10 ohmios, ¿ok? ¿Ok? Entonces, entre 10. Las unidades son voltio entre ohmios, entonces da amperios, ¿verdad? Entonces, 100 entre 10 da 10 amperios. Y además, sabemos que es un resistor. Entonces, implica que V e I están en fase. Y entonces, esto implica que la corriente, que es lo que me están preguntando, en el dominio del tiempo, entonces es I máxima, que ya la calculamos, que es 10, y están en fase seno de 377 T. Y listo, así de fácil es con la corriente alterna. Los gráficos los podemos graficar fácilmente, ¿verdad? Entonces decimos, aquí tenemos la corriente, aquí pequeñita de 10, amplitud máxima. Entonces aquí tenemos la corriente ¿verdad? Y aquí tenemos el voltaje de 10 veces la amplitud, ¿verdad? Entonces, es más o menos así. ¿Verdad? Y aquí le ponemos, entonces esto es 100 voltios. Y aquí tenemos 10 amperios. Ok, y aquí estamos midiendo, acuérdense que podemos medir alfa, omega T, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero siempre aquí le ponemos el alfa.
Ok, y bueno, podemos ponerle los ángulos también para no quedarnos perdidos, ¿verdad? Entonces esto es 0. Aquí estamos en pi medios. Aquí estamos en pi. Aquí estamos en 3 pi medios. Y aquí estamos en 2 pi. Entonces, hay que señalarlas, ¿verdad? Entonces, esta es el voltaje en el resistor y esta es la corriente en el resistor. Y listo. Ok, para la parte B, entonces, seguimos con todas las fórmulas que hemos visto. Igualmente, entonces hacemos que I máxima es igual a V máxima entre R. Entonces, en este caso, el V máximo es 25 voltios entre 10 ohmios. El resistor es el mismo en ambos casos, entonces aquí tenemos 2.5 amperios, es I máxima. Entonces de aquí ya podemos tener la ecuación de la corriente alterna para este caso, que es 2.5 por el seno, están en fase, ¿verdad? De 377 T más 60 grados. Como están desfasados con respecto al cero, entonces en este caso el gráfico ¿verdad? En este caso, entonces tenemos que la corriente está adelantada 60 grados. Entonces tenemos aquí la corriente. Y el voltaje también está adelantado 60 grados, ¿verdad? Entonces, y aquí tenemos el voltaje. Aquí tenemos el máximo, son 25 voltios. Y aquí tenemos el máximo, son 2,5 amperios. Ok. Sigamos, entonces dice, encuentre la expresión para el voltaje en un resistor de 5 ohmios cuando se le aplica una corriente de I igual 40 seno de 377 T más 30 grados. Bueno, entonces igualmente, aplicamos Vm es igual a Im por R, en este caso. Entonces esto es
y M, que es 40, por R, que es 5. 40 amperios por 5 ohmios, y entonces esto da 200 voltios. Entonces, implica, es un resistor, entonces están en fase, entonces implica que V en el dominio del tiempo es 200 por el seno de omega t, no, perdón, sí, de 377 t más 30 grados. Listo. Así de fácil es, muchachos. Problema 6-3. Dice, encuentre la expresión para el voltaje de una bobina de 0.1 henrios cuando se le aplican las distintas corrientes que siguen. Entonces dice, la corriente A, dice que tengo I igual 10 seno de 377 T. Y la parte B dice que tengo I igual 7 por el seno de 377 T menos 70 grados. Bueno, entonces la oposición, la parte A, ¿verdad? Hagámosla. La reactancia inductiva es igual a omega L. Entonces esto es 377 por 0.1 henrios. Entonces 377 son radianes por segundo por L, que son henrios. Entonces las unidades me da en ohmios, ¿verdad? Tal y como vimos. Entonces esto es igual a 37.7 ohmios. De aquí, el voltaje máximo, entonces es la reactancia inductiva por la corriente máxima. Entonces esto es 37.7 por la corriente máxima, que es 10 en la parte A. Ahí está en la fórmula, es 10 seno de 377 T. Entonces esto se convierte en 377 voltios. En un elemento inductivo, el voltaje adelanta a la corriente en 90 grados. Entonces, esto implica que el voltaje en el elemento inductivo entonces es los 377, que es el voltaje máximo, que ya lo calculamos, por el seno de omega t más, ¿cuánto, Valerie? 90. Correcto. Entonces podemos hacer los gráficos.
Entonces, vamos a tener el voltaje que está adelantado. 90. ¿Verdad? Y vamos a tener la corriente que está trazada. Entonces, la corriente empieza aquí. Ok, entonces aquí tenemos la corriente y en el inductor, y aquí tenemos el voltaje en el inductor. Entonces aquí tenemos menos pi medios, 0, pi medios, 3 pi medios y 2 pi. El voltaje máximo aquí es 377 voltios y la corriente máxima son 10 y máxima igual 10 amperios. Ok, seguimos. Para la parte B, de ahí es lo mismo, ¿verdad? Solo que los números son distintos, entonces la reactancia inductiva la calculamos. Bueno, es igual, ¿verdad? Porque son los mismos, es el mismo mega y el mismo inductor, entonces la reactancia inductiva es igual a 37.7 ohmios, ¿verdad? Y el voltaje máximo igual a en la segunda parte es la reactancia inductiva por la I máxima. Aquí lo que cambia es la I máxima, entonces es 37.7 por 7. ¿De dónde saco el 7? De la ecuación que me dan de la corriente. Entonces esto es 263.9 voltios. Y decimos en este elemento, el voltaje está adelantado en 90 grados. Entonces, esto implica que el voltaje va a ser 263.9 por el seno de omega t, que es 377 t, menos los 70 grados originales de la corriente, más el adelanto de 90 grados. Entonces esto queda 263.9 por el seno de 377 t más 20. ¿Cómo hacemos el gráfico? Bueno, de ahí, siguiendo los adelantos o los atrasos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los ejes. Entonces vamos a tener la corriente que está trazada a 70 grados, ¿verdad? O sea que la corriente empieza a 70 grados atrás. Entonces aquí tenemos la corriente. Y el voltaje está adelantado con respecto a 0, 20 grados, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta es la corriente en el inductor. Entonces, el voltaje en el inductor va a venir
cuesta mucho, yo sé, dibujar los gráficos estos, ¿verdad? Pero más o menos uno lo que hacemos, como ya nos perdemos con tanto ángulo de fase, entonces lo que uno hace es indicar los desfases que tiene. Entonces aquí, este que está aquí es 20 grados, ¿verdad? Este que está aquí son los 70 grados de atraso de la corriente. Y este que está aquí son los 90 grados totales de los desfases. ¿Ok? ¿Y qué más podemos indicar? Bueno, podemos indicar el máximo del voltaje, ¿verdad? Que V máximo es igual a 263.9 voltios y podemos indicar el voltaje máximo, perdón, la corriente máxima, ¿verdad? Entonces, IM igual a 7 amperios. Si queremos ser más estrictos, entonces podemos irnos a Excel y hacer los gráficos y entonces ya Excel aquí abajo en el eje nos pone los grados, ¿verdad? Para no perdernos, pero vean, aquí más o menos, este es 90 grados, ¿verdad? Entonces aquí está pi medios, este es pi medios, ¿verdad? Y aquí más o menos, aquí por aquí, está no, perdonen, ese no es pi medios, mentira. Pi medios es 90 grados y eso no es eso. Pi medios, vamos a ver, este es 70 grados, ¿verdad? Entonces pi medios más o menos está como por aquí, ¿verdad? Son 20 grados más, entonces por aquí está pi medios. Entonces pi anda como por aquí, ¿verdad? Y etcétera. Es muy difícil dibujarlos. A mí siempre, digamos, yo sé dónde estoy ubicado, pero dibujarlos, yo pasé gráfica apenas con 70. Así es que imagínense. Pero bueno, con indicar el voltaje máximo y la corriente máxima, indicar los desfases, ya uno está ubicado, ¿verdad? Ya uno sabe por dónde están los balazos. Ok. Vamos a ver. Problema 6.4. Dice, ¿cuál es la expresión de la corriente en una bobina de 0.5 henrios cuando se le aplica un voltaje de 100 seno de 20t ok. Acuérdense que siempre tenemos que calcular la reactancia inductiva, ¿verdad? Entonces, esto implica que la reactancia inductiva es igual a omega L, ¿verdad? Entonces, esto es 20 por la inductancia de la bobina, que es 0.5. 20 radianes por segundo por henrios nos da ohmios. Entonces, esto es 10 ohmios. De aquí implica que I máxima igual a voltaje máximo entre la inductancia inductiva. Entonces esto es 100 entre 10, o sea, 10 amperios. Y entonces decimos, en un elemento inductivo, la corriente está atrasada en 90 grados con respecto al voltaje. Entonces,
tenemos que la corriente, esto implica que la corriente en el dominio del tiempo es 10 seno de 20t menos 90 grados. ¿Por qué se dice que la corriente en el dominio del tiempo o el voltaje en el dominio del tiempo? Porque vean que la variable independiente es T. ¿La ven? Vamos a ponerlo en rojo. Aquí estamos trabajando en el dominio del tiempo porque la variable independiente es T. ¿Ok? Entonces esas son expresiones del voltaje y la corriente en el dominio del tiempo. Problema 6.5. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Encuentre la expresión para el voltaje en un capacitor de 100 microamperios, perdón, 100 microfaradios cuando se le aplica una corriente de I igual a 40 seno de 500 T más 60 grados. Ok, en este caso tenemos un capacitor, ¿verdad? Entonces, tenemos que calcular la reactancia capacitiva. Entonces, implica que la reactancia capacitiva es igual a 1 entre omega C. Y esto es igual a 1. Acuérdense que vienen microfaradios, entonces tenemos que trabajar en Sistema Internacional de Unidades. Entonces tenemos que pasarlo a faradios. ¿Ok? Entonces bueno, y otra cosa, fíjense que aquí ya no estamos trabajando a 60 hercios, ¿verdad? Estamos trabajando a más frecuencia, ¿verdad? Ya no es 377, que es la red nuestra, sino que es 500. O sea, ese es un circuito aparte. ¿Ok? Entonces es por 500, entre 500 por 100 por 10 a la menos 6. Entonces ahora sí, estamos en 500 radianes por segundo por 100 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces esto da en ohmios. Entonces esto es, me lo revisan ahí en las calculadoras ustedes. A mí me dio 20 ohmios. Entonces con la reactancia capacitiva puedo encontrar el voltaje máximo. Entonces con el voltaje máximo es I máxima por la reactancia capacitiva. Entonces, I máxima es 40. Está dado en el problema. Por la reactancia capacitiva que es 20 ohmios. Entonces, ohmios por amperios me dan voltios. Entonces, esto es 800 voltios. Entonces, en un capacitor, la corriente adelanta al voltaje en 90 grados. Entonces, tenemos la corriente y la corriente adelanta al voltaje en 90 grados. Entonces, esto implica que el voltaje es igual a voltaje máximo, que es 800, por el seno de 500T más 60. Esa es la corriente, ¿verdad? Pero menos 90, porque la corriente está adelante 90 grados, entonces tengo que restarle 90, ¿verdad? Entonces el voltaje en el dominio del tiempo es 800 seno de 500T menos 30 grados.
Bueno, ustedes para practicar podrían ir dibujando los diagramas, ¿verdad? Ok. Dice, problema 6.6. Dice, para los siguientes pares de corrientes y voltajes, encuentre qué tipo de elemento pasivo es el que está involucrado. Si un resistor, un capacitor o un inductor. Calcule el valor respectivo de R, C y L. Entonces dice que tenemos que encontrar el elemento que es. O sea, tenemos aquí una caja que no sabemos lo que es, no sabemos lo que contiene. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos un voltaje que se le aplica a los terminales. Y aquí ingresa la corriente. Y aquí no sabemos, esto es lo que nos están preguntando. ¿Qué es lo que hay aquí? En el primer caso nos dicen que, en el caso A, nos dicen que el voltaje es igual a 100 seno de omega t más 40. Y la corriente que se da es 20 seno de omega t más 40. En la parte, en el inciso B, nos dicen que voltaje es igual a 1000 seno de 377 T más 10. Y la corriente es 5 seno de 377 T menos 80. En el inciso C, nos dicen que tenemos el voltaje igual a 500 seno de 157 T más 30. Y la corriente es igual a 1 seno de 157 T más 120. Y en el inciso D, nos dicen que tenemos un voltaje igual a 50 coseno de omega t más 20. Y igual a 5 seno de omega t más 110. Entonces, bueno, vamos a resolverlo aquí rapidito porque ya son las 11:56. Entonces, para el inciso A, ¿verdad? Rápidamente le hacemos una visión rápida, entonces nos damos cuenta que están en fase, ¿verdad?
O sea, tanto la corriente como el voltaje están en fase, ¿verdad? Tienen el mismo ángulo de fase, 40 y 40. Entonces, ¿qué tenemos? Un resistor, ¿verdad? Entonces implica V en fase con I implica un resistor. Resistor o resistencia, ¿verdad? Y de aquí implica también que podemos calcular el resistor o el valor de la resistencia como V máximo entre I máximo, ¿verdad? Y esto es 100 entre 20 y entonces tenemos 5 ohmios. ¿Ok? O sea que tenemos un resistor con 5 ohmios. Para la parte B, observamos que, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la resta en valor absoluto de los ángulos de fase. Entonces, 10 menos 80 es más 90, ¿verdad? Entonces, en este caso, esto implica que V, ¿verdad? V es 377T más 10 y la corriente es 377T menos 80. O sea que V adelanta ahí en 90 grados. Entonces, esto implica un inductor. ¿Verdad? Y calculamos los parámetros del inductor. ¿Verdad? Entonces, esto implica que podemos calcular entonces la reactancia inductiva como V máxima entre I máxima. ¿Verdad? Y entonces esto es 1000, en este caso, 1000 entre 5 y esto es igual a 200 ohmios. ¿Verdad? Y podemos calcular entonces la reactancia inductiva también como XL igual a omega L. Y entonces de aquí podemos encontrar L, que es XL entre omega. Entonces esto es 200, que ya la calculamos arriba, entre omega, que es 377. ¿Verdad? Entonces esto es 200 entre 377, 0.53. Estamos en el sistema internacional. Aquí tenemos ohmios entre radianes por segundo, entonces tenemos 0.53 henrios. ¿Verdad? Entonces estamos frente a un inductor de 0.53 henrios y una oposición de 200 ohmios. Ok, en la parte C, ¿verdad? La parte C es 30 por un lado y 120 por el otro. Entonces, 120 menos 30, 90. ¿Ok? Entonces estamos que I adelanta a V en 90, ¿verdad? Entonces ponemos V adelanta a I en 90.
Entonces, esto implica No es al que, revés. La corriente es la que está adelantando. Crea un capacitor. para ver, me enredé aquí yo, ¿cómo es? Sí, correcto. Exacto, sí. Ujú. Entonces, vamos a borrar esto. Gracias. Entonces, I adelanta a V en 90. Y entonces implica un capacitor. ¿Verdad? Y entonces calculamos los parámetros del capacitor. Entonces estamos, de aquí calculamos la reactancia capacitiva igual a V máxima entre I máxima igual a 500 entre 1. Estamos en sistema internacional, entonces son 500 ohmios. La fórmula también de la reactancia capacitiva es 1 entre omega C. Entonces de aquí podemos calcular la capacitancia como 1 entre omega por la reactancia capacitiva. Todo está en sistema internacional de unidades, entonces esto es 1 entre 157 que multiplica a la reactancia capacitiva, que son 500, y entonces esto nos da 1.27 sistema internacional de unidades por 10 a la menos 5 faradios. O lo podemos escribir en microfaradios. Con los capacitores se usa mucho los microfaradios, ¿verdad? Entonces, implica que C es igual a 12.7, ¿verdad? 12.7 por 10 a la menos 6 sería. Entonces son 12.7 microfaradios. Entonces estamos en presencia de un capacitor de 12.7 microfaradios y una oposición de 500 ohmios. Y la parte D, les doy un minuto para que la hagan ustedes y me cuentan. Podría subir un toquecito, profe, para verla. No la apunté. Es V igual 50 coseno de omega t más 20 y la corriente es 5 seno de omega t más 110. Entonces, ¿cuál es la sugerencia en general? En general, trabajen con senos, porque todo lo hemos ido desarrollando con senos, ¿verdad? Yo escogí el seno para ir desarrollando todo. Pude haberlo hecho con coseno también, es exactamente lo mismo, porque uno está desfasada con 90 grados con lo otro. Entonces, lo primero aquí que hay que hacer es pasar el coseno a seno y listo. Entonces, ustedes se dan cuenta que es lo que tienen. Es un resistor, profe. Correcto. ¿Verdad? Porque lo primero que hacemos es que pasamos el voltaje, ¿verdad? Tenemos que el voltaje es igual a 50, perdón, ¿dónde estoy? Sí, 50
coseno de omega t más 20. ¿Verdad? Y esto lo pasamos a seno, que fue el consejo que les dije. Siempre trabajen con senos. Entonces esto es seno, 50 seno de omega t más 20, que es el original, y más 90, ¿verdad? Que es el desfase entre el coseno y el seno. Entonces esto es 50 seno de omega t más 110. Entonces tienen el mismo ángulo de fase, ¿verdad? Porque y en este caso es ¿y cuánto era? 5 omega t más 110, 5 seno de omega t más 110, ¿verdad? Entonces están en fase. Entonces esto implica un resistor. ¿Ok? Entonces estamos en presencia de un resistor. Ah, bueno, hay que calcular R. Entonces R es igual a V máximo entre I máximo. Y entonces esto es 50 entre 5. 50 entre 5. Y entonces esto da 10 ohmios, ¿verdad? Sistema Internacional de Unidades. Entonces estamos en presencia de un resistor de 10 ohmios. Ok, ¿alguna pregunta? Bueno, yo sí les tengo una pregunta. ¿Podemos tener una tercera clase después del laboratorio? ¿O alguien tiene clases de alguna otra cosa? Profe, tenemos examen Ah, tienen examen. ¿A qué hora? ¿A las 4? 4:10. Ah, ok. Bueno, entonces ni modo, no se puede ya más claro. ¿De qué tienen examen? Metrología, profe. Metrología. Ah, ok. Muy interesante la metrología. Bueno, en metrologías se dieron cuenta que no existen las medidas exactas, ¿verdad? Correcto. Exactamente. Siempre hay una incertidumbre. Ok. Bueno, nos vemos entonces a las 2, muchachos. Perfecto, profe, gracias. Nos Pero vemos. ya. Chao.